Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Sean bienvenidos a este tiempo de Buenos Días, Señor, este espacio, este tiempo devocional que dedicamos cada mañana, cada día a estudiar la palabra, a meditar en ella, a extraer de ella todos esos nutrientes espirituales que nos ayudan a crecer. Recuerde que nos dice la misma palabra de Dios que ella es leche espiritual no adulterada que nos permite crecer para salvación. Así es que yo le invito a que usted hoy disponga su corazón para recibir ese alimento espiritual no adulterado que nos va a permitir obtener muchos tesoros de sabiduría para aprender a tomar decisiones y aprender a que Dios sea el que guíe nuestras vidas y nuestros pasos. Antes de continuar con nuestro tiempo de hoy, con nuestro tiempo de estudio, quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que le den me gusta, a que lo compartan con otras personas, con compañeros, con sus grupos, con amigos, con familiares, y a que se suscriban al canal si no lo han hecho. Suscríbanse para que continuemos con esta labor, para que nos permita continuar con esta labor de seguir expandiendo y seguir compartiendo la palabra de Dios a mucha gente que está anhelante de escucharla. También quiero invitarles a que si ustedes han anhelado durante mucho tiempo subir a Tierra Santa, pues esta es la oportunidad que ustedes tienen. Tenemos preparado un viaje para el próximo 8 de diciembre, del 8 al 15 de diciembre, para que hagamos un recorrido juntos por la tierra de Israel, por la tierra santa, por la Galilea, por la tierra de los milagros, por donde el Señor anduvo y enseñó, por el desierto, por Jerusalén, por aquellos lugares emblemáticos, pero sobre todo lo más importante de este viaje es que dispongamos nuestro corazón para un encuentro personal, un encuentro de sanidad con Dios, a través de su palabra y a través de estudiar la Biblia en todos los lugares de los hechos. Entonces, los invito a que se inscriban. Si quieren más información, contáctenos en nuestro correo electrónico que aparece ahí en la portada del video. Vamos a la palabra de Dios, vamos a continuar con el libro de Isaías en el capítulo 13. Después de esta primera parte que el Señor nos muestra una serie de advertencias, de juicios, de palabras muy fuertes, intercala la promesa del Mesías también, porque no todos son malas noticias, no todos son noticias negativas, noticias de destrucción. También el Señor intercala la mayor de las promesas que usted y yo o que el mundo pueda recibir. La promesa de un Mesías, la promesa de un Salvador que va a venir y va a salvarnos de los pecados. Y terminaba la sección en el capítulo 12 con un cántico de acción de gracias, con un cántico de alabanza, porque lo que nos enseña también la palabra de Dios es que aún después de las tribulaciones, aún después de los malos días, de los días oscuros, de los días en que a veces las cosas no salen tan bien como nosotros esperamos, pues lo que tenemos que hacer es alabarle, darle gracias, levantar nuestras manos por su bendición, por su amor, por su sustento, por su misericordia, y aún también alabarle por aquellos días no tan buenos, porque también Dios tiene un propósito. Y cuando le alabamos en medio de esos días oscuros, en medio de esos días tristes, pues simplemente todo se disipa. El Señor a través de la alabanza nos libera, nos sana, nos renueva y nos levanta. Entonces la Biblia a través de este capítulo 12 pues nos exhortaba a que lo alabáramos. Ahora inicia una nueva sección que la estaremos estudiando durante toda esta semana, del capítulo 13 al capítulo 19 o 20 más o menos, donde Dios empieza a dar una serie de profecías sobre las naciones que están alrededor de Israel.
todas esas naciones que son enemigas de Israel. Entonces nos encontramos a Babilonia, nos encontramos a Siria, a Filistea, a Moab, a Amón, a Egipto. Bueno, nos encontramos una cantidad de naciones que durante el transcurso de la historia pues siempre han sido como enemigas de Israel. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, pues también, la historia no cambia. Pero también aquí vamos a encontrar que esas naciones también representan enemigos espirituales para nosotros, para nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a estudiar durante esta semana. Y la primera de esas naciones que Dios tiene en la mira aquí es Babilonia. Y entonces el capítulo 13 es una profecía sobre Babilonia. Dice la primera parte, vamos a leer del versículo 1 al 5, dice: profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud de montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. ¿Y por qué Dios empieza hablando de Babilonia? Bueno, primero entendamos algo, pongamos algo aquí sobre la mesa, y es que las profecías que el Señor nos está dando son profecías que operan a corto plazo y a largo plazo. O sea, son profecías para corto plazo y para largo plazo. El corto plazo pues estaba hablando de esas naciones que estaban a punto de invadir a Jerusalén. Sabemos, por lo que nos dice el libro de los Reyes y el libro de Crónicas, que Asiria intentó invadir Jerusalén y no pudo. Pero al finalizar Crónicas nos encontramos de que los que sí pudieron, o más bien Dios se los permitió, digámoslo así, esa es la palabra correcta, Dios se los permitió, fue Babilonia. Dios tenía destinado que permitirle a la nación de Babilonia venir e invadir Jerusalén. Y a partir de ahí, pues ya sabemos que es la destrucción del templo, el exilio, el sumir a los que se quedaron en una más tremenda pobreza e incertidumbre, bueno, todo esto. Pero Babilonia va mucho más allá. Y vamos a mirar, dice que es una profecía revelada a Isaías, hijo de Amós. O sea que aquí una vez más nos encontramos que Dios le muestra al profeta las cosas que van a pasar, las cosas que van a suceder. Ahora, ¿en qué momento? ¿Por qué Dios revela sus cosas? La Biblia misma nos enseña que Dios no hará nada sin que primero haga saber de esos misterios a sus profetas. Dios le revela a quien Él quiere, primero tenemos que saber eso. Los secretos no se le revelan a cualquiera, primero a los que Dios quiere revelarles, y segundo, a aquellos que tienen un corazón dispuesto y un corazón maduro para recibir este tipo de revelaciones y este tipo de secretos. Estas revelaciones no son para cualquiera. Al estudiar pues un poquito más la historia en los profetas que recibieron revelación, me llama la atención una revelación que Dios le dio a Daniel. Dios le dio una revelación muy fuerte a Daniel. Él tuvo una visión bastante confrontadora, bastante fuerte, y dice la palabra de Dios que él quedó como enfermo, que él quedó sin fuerzas, que él duró muchos días postrado en cama debido a esa revelación y a eso que Dios le mostró. Entonces, estamos hablando de que esto no es cualquier cosa. Dios no le revela sus misterios a cualquiera. Hay muchas personas que juegan con este tema de la revelación y de una manera muy coloquial, unos le dicen a otros: ay no, yo espero que el Señor te revele tal cosa. Mire, esas revelaciones
no, eso no es así, como tan coloquialmente lo hablamos. Dios le revela sus cosas a las personas, primero a los que Él quiere revelarles, y segundo, estas revelaciones son para aquellos que tienen una madurez en el Señor. O sea que primero tenemos que ocuparnos de tener una relación con Dios, una relación basada en la santidad, una relación de tú a tú. Dios no le va a revelar sus cosas a alguien que lo busca de vez en cuando, o que de vez en cuando se acuerda de orar o de leer la Biblia. No, Dios revela a aquellos que se han acercado a Él, a aquellos que se han humillado delante de Dios. Entonces, miremos lo importante. Dios le revela a Isaías esta profecía. Y en los primeros versículos nos muestra, nos habla de un ejército. Nos habla de un ejército muy numeroso que se levanta. Y dice el verso 3, yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. O sea que esta revelación, estos primeros versículos, ¿de quién está hablando? Está hablando de los consagrados de Dios. Está hablando de los santos. Está hablando de aquellos que glorifican a Dios. De aquellos que se han levantado para glorificarlo, para alabarlo. De aquellos que han consagrado su vida. Que se levantan como un ejército, que nos levantamos como un ejército. Ahora la pregunta es, ¿usted y yo estamos consagrados a Dios? ¿Estamos viviendo en este momento una verdadera consagración? Ahora yo les quiero explicar algo, porque aquí esto es una profecía sobre Babilonia. Babilonia o Babel, esto viene de la palabra Babel, significa confusión. Y tenemos que remontarnos a Génesis capítulo 11, donde un grupo de personas un poquito soberbias y altivas dicen, construyámonos una torre. Estaban comandadas por un hombre llamado Nimrod y dicen, se proponen a construirse en una torre porque quieren hacerse a un nombre. Y entonces ahí empiezan a construir todos unidos, fuertes, construyendo su torre para llegar a donde Dios, para llegar a ser iguales a Dios. Y Dios desbarata todo ese plan. Dios desbarata todo ese plan y confunde las lenguas, y todo ese plan se dispersa, se desbarata, porque nadie puede venir a desafiar a Dios así. Entonces a partir de ahí se formó una ciudad llamada Babilonia. Esa ciudad llamada Babilonia se forma en base a una estructura, o sea, una estructura humana. Y a partir de ahí, Babilonia, pues ahí se genera toda la idolatría del mundo. Toda la idolatría que conocemos empezó en Babilonia. Entonces por eso Dios la nombra como su principal enemigo. ¿Babilonia qué es? Bueno, vamos a tratar de entender. Primero, es esa ciudad que poquito a poco se fue levantando, de donde sale toda la idolatría, de donde salen todos los ídolos. Luego, más adelante, en la medida que Babilonia iba conquistando tierras o que los iban conquistando a ellos, pues simplemente los ídolos iban cambiando de nombre. Iban cambiando de nombre poquito a poco. Entonces pues pasó Babilonia, luego llegaron los persas, luego llegaron los griegos, luego llegaron los romanos. Y así fue pasando de mano en mano estas tierras hasta llegar a nuestros días de hoy. Y esos ídolos que en primer momento pues eran Semiramis y era Baal y eran todo eso, fueron cambiando de nombre hasta que hoy ya los llaman San Pepito, los llaman la Virgen de yo no sé qué, la Virgen de yo no sé cuándo. Entonces, esos fueron cambiando de nombre, pero Babilonia siempre ha estado ahí. Entonces, la Babilonia como ciudad cayó en un momento determinado, más o menos 100 años, unos 120 años después de esta profecía que estaba hablando aquí Isaías. Pero después, más adelante en Apocalipsis nos dice otra cosa. Dice, versículo 6, aullad,
porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y aquí entonces se nos mete en un tema bastante fuerte. El día de Jehová, el día del Señor. Es un tema que es bastante amplio y que la Biblia nos lo menciona mucho. Nos menciona mucho este punto. ¿Qué es el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? ¿Qué significa el día del Señor? Lo primero que dice es aullad. ¿Quiénes aullan? ¿Quiénes aullan? Pues aullan los lobos, aullan los perros y aullan de miedo, aullan como temerosos. Dice aullad. ¿Por qué? Porque cerca está el día de Jehová. Y aquí me menciona la palabra cerca, cercano. O sea que está muy cercano. Mire lo que estaba diciendo Isaías. Cerca está el día de Jehová. Dice, y vendrá como asolamiento del Todopoderoso. ¿Qué es el día de Jehová? ¿A qué se está refiriendo con el día de Jehová? Pues primero, recordemos que esta profecía tiene dos connotaciones. Una a corto plazo. O sea que está hablando a corto plazo del juicio que Dios tiene determinado para destruir esta nación o estas naciones que tanto daño le están haciendo al pueblo de Israel. Para ponerle punto final al dolor, para ponerle punto final a los abusos, a la esclavitud, a tantas injusticias que estas naciones vinieron a cometer sobre el pueblo de Israel. Entonces dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Pero dice, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Aquí nos menciona esto. Pero también miremoslo a largo plazo. Porque cuando seguimos leyendo la palabra de Dios, nos encontramos con que otros profetas, como Joel, por ejemplo, Joel capítulo 1, versículo 15, nos menciona un pasaje muy parecido. Vamos a ver si lo encuentro. Joel 1:15 nos dice lo siguiente: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. O sea que empieza como que son palabras un poquito fuertes de parte de Dios. Dice que está cercano y que va a ser un día de destrucción. Pero ¿destrucción para qué? ¿O para quién? Más bien, esa es la pregunta. ¿Destrucción para qué o destrucción para quién? Bueno, pues ese día de Jehová, dice en los siguientes versículos, que toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros en llamas. Y vuelve y lo repite: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Pues ese día de Jehová es para aquellos pecadores que no se han arrepentido. El día de Jehová tiene que ver con la segunda venida del Señor. La primera venida del Señor pues fue para Él morir en la cruz para reconciliarnos por los pecados, para reconciliarnos por los pecados que teníamos en el corazón, en nuestras vidas. Pero la segunda venida ya viene como rey y viene a hacer juicio. Y entonces aquí es algo bien tenaz. Ya el Señor no viene en esa misma posición de humildad
con ese carácter humilde, ¿no? Ahora viene con un juicio. Ahora viene con un juicio. Vamos a mirar lo que dice Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 del 12 al 13. Dice, póngale cuidado lo que dice. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Aquí estaba hablando a quiénes, a aquellos. El día de la ira de Dios viene sobre aquellos que no han tenido un arrepentimiento verdadero. Aquellos que durante mucho tiempo han jugado con la salvación, han jugado con el Señor. Ahora yo pregunto, quiero hacerle una pregunta hoy. Si este día llegara hoy, ¿qué pasaría con su vida? Piense en esa pregunta. Si este día fuera hoy, dentro de unos minutos, después de que usted está escuchando, mientras usted está escuchando este audio, ¿usted sería uno de ellos? Respóndasela a usted. ¿Qué pasaría con su vida? El Señor nos da oportunidades, pero también nos está haciendo esta advertencia, que ese día de Jehová, que es terrible, dice el versículo 9, terrible de indignación y de ardor de ira. Dios está irado y está indignado con las cosas que están pasando en este mundo, con las cosas que los hombres están haciendo en este mundo. No creo que Dios estuviera muy contento con las perversidades, con la aprobación de leyes que van en contra de la naturaleza, que van en contra de la moral, que van en contra de la Biblia. Yo no creo que Dios estuviera muy contento o que Dios esté muy contento. Dios está indignado. Dios está indignado con aquellos que juegan con la fe, con aquellos que manipulan y que utilizan la fe para manipular a otros. Dios está indignado con aquellos que abusan de otras personas, con aquellos hombres que maltratan a sus mujeres y también con aquellas mujeres que manipulan a sus hombres. Dios está indignado con el abuso a los niños. Mire, aquí el día de Jehová viene, dice aquí, terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a ¿quiénes? A sus pecadores. Y esto es una llamada de alerta del Señor para nosotros, para decirnos, corríjase, corrijámonos. Es necesario corregirnos, es necesario tomar un correctivo. Dice el versículo 10, y aquí nos habla de las señales. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y es lo que nos está diciendo aquí. Estas señales y este día de Jehová viene precedido por una cantidad de señales en los cielos y en la tierra. Mateo 24 nos lo dice. Mateo 24 nos lo avisa. ¿Cuáles son las señales? Desastres naturales,
en uno y en otro lugar, terremotos cada vez más fuertes, guerras y rumores de guerras. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos, y habrá desastres naturales, por un lado, por otro, pero esto no será el fin. Esto será principio de dolores, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a las señales en los cielos, a las cosas que pasan. Pero para nosotros estar atentos a estas cosas que pasan, mire, no podemos estar distraídos. El enemigo ha creado distracciones para los hijos de Dios, para los creyentes. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, casi todo el mundo está distraído. Está distraído con un teléfono móvil o celular. Está distraído viendo una red social, pasando videos tontos, dándole con el dedo hacia arriba. Está distraído, algunos se distraen haciendo videos que no edifican, o viendo plataformas de televisión, como quiera que se llame las 50,000 plataformas que hay, etcétera, etcétera. Otros están distraídos viendo eventos deportivos, viendo un partido de fútbol, viendo un mundial de fútbol, viendo la Fórmula 1, todo el día, todo el tiempo. Distracciones por todas partes. Y esas distracciones, el enemigo las está haciendo, ¿sabe para qué? Para que no nos demos cuenta de las señales que se están dando en otros lugares de la tierra. Señales en los cielos, señales en la tierra. Abramos los ojos, mis amados. Abramos los ojos y hagamos caso. Permitámosle al Señor que nos deje ver esas señales que están pasando, que están sucediendo. De cómo utilizan el entretenimiento para que las personas estén distraídas, y por detrás las altas élites están haciendo cosas macabras, terribles. Están generando leyes, están imponiendo cosas. Y como todo el mundo está distraído, no se dan cuenta. No se han dado cuenta. Dice, castigaré ¿a quién? Versículo 11. Al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios. Viene un tiempo de castigo. Por eso en este tiempo, usted y yo tenemos que estar más de rodillas delante de Dios, más pendientes de la palabra, más estudiosos de la palabra. No se deje atrapar por ese sistema de entretenimiento. Babilonia es un sistema. Es un sistema, y ya voy a hablar un poquito de eso. Político, religioso, económico. Es toda una estructura. Es toda una estructura como de los de la película Matrix. De hecho, todas esas películas nos vienen preparando, podríamos decir que de una forma profética, o bueno, ellos saben lo que están haciendo. ¿Preparándonos para qué? Para advertirnos de ese día. Dice el versículo 12, haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Mire, yo me encuentro este versículo, es muy tenaz porque está hablando de juicio, está hablando de un castigo, está hablando de destrucción, está hablando de castigar al mundo por su maldad. Y en medio de todo ese relato aparece un versículo que me llama la atención. Haré más precioso que el oro fino al varón. ¿Por qué lo está diciendo? Porque en estos días, donde se levanta a una velocidad alarmante un feminismo radical, donde se le está mandando a las mujeres que las mujeres pueden solas, que las mujeres pueden ir al poder, que las mujeres no pueden ser discriminadas. Y hoy, yo no tengo nada en contra de las mujeres, ni soy machista, ni feminista, ni nada de esto. Pero, ¿qué nos está diciendo? Que se ha perdido el valor del varón. Hoy en día,
el valor del varón se está perdiendo en medio de tanto feminismo que se va proyectando. Y aquí nos dice, haré más precioso que el oro fino al varón. Varones, levántense, levantémonos a orar. No es levantarnos para hacer una revolución, ni nada de esto, no. La revolución es espiritual. Con oración, invirtiendo nuestro tiempo en conocer la palabra de Dios, en conocer nuestros principios, en hacer las cosas que Dios ha mandado desde la Biblia. Somos nosotros la cabeza. Dios ha nombrado al varón como cabeza. Esa es en esencia lo que Dios nos quiere decir. Dice el versículo 14, y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Esto suena muy cruel, pero está hablando de la destrucción de Babilonia. Y dice, Babilonia se levantó como un reino con mucha altivez, con mucho orgullo. O sea, ellos se creían los dueños del universo. De hecho, si usted lee el libro de Daniel, ahí encuentra pues las meditaciones de lo que pensaba el rey Nabucodonosor, el rey más, tal vez el más grande de Babilonia. Y ellos se creían el centro del universo. Ellos se creían los chachos, los protagonistas, los mejores. Y hay un capítulo que ya pronto lo estudiaremos en nuestro estudio devocional, cuando Dios le dice a Nabucodonosor, si usted no me reconoce como el único Dios, yo lo pongo a vivir como un animal. Y así fue. Nabucodonosor no reconoció al Dios del cielo, no reconoció a Jehová, el Dios de los ejércitos. Y en un momento de su vida, Dios lo puso a vivir como un animal. Y estuvo 7 años viviendo en el monte, en la selva, en el bosque, comiendo hierba. Estuvo 7 años allá hasta que reconoció a Dios en su vida. Ese es el juicio, mis amados. Ese era un juicio sobre Babilonia. Babilonia, una nación de mucho ego. Se creían los dueños, pero sabe que aquí dice, y aquí yo despierto contra ellos a los medos. ¿Qué significa esto? Mire, los medos eran una provincia pequeñita en ese tiempo. Los medos eran una provincia pequeñita. Y eso es como, yo qué sé, como decir que va a despertar a un país pequeñito, como de esos países que son una isla en el Caribe, digamos. Una islita de esas del Caribe, que son países independientes, contra una potencia como Estados Unidos. Imagínense eso. Pues eso ahí no tiene, imagínense, una islita de esas que no tiene muchos habitantes, que no tiene un ejército reconocido. Y dice que más o menos esa es la comparación, para que usted lo entienda. Dice que Dios despierta contra ellos a los medos, que van a venir a arrasar con todo. Y así fue. La alianza de los medos y los persas crecieron tanto que un día vinieron y se tomaron Babilonia. Terminamos, dice el versículo 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni se levantará allí tienda, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y dice, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días
no se alargarán. Hay dos Babilonias. Había una Babilonia física, pero esa Babilonia física pues terminó más o menos unos 120 años después de esta profecía. Pero también hay una Babilonia espiritual. Es una estructura espiritual que ha seducido el corazón de mucha gente, de muchas personas. De hecho, en Apocalipsis, en el capítulo 18, allí encontramos pues una sentencia bastante fuerte, que yo les invito a que ustedes lean estos capítulos del 16 en adelante, sobre todo el 17 y el 18, donde habla el Señor de la destrucción de Babilonia. Entonces uno se pregunta, si Babilonia ya fue destruida y de ella no quedó nada, entonces en el Apocalipsis, ¿de qué está hablando? Está hablando de una Babilonia espiritual. En el versículo Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, en Babilonia empieza todo. Y esa Babilonia espiritual se ha infiltrado en muchos estamentos, en la iglesia, en nuestras vidas, en la economía, en la cultura. Se ha infiltrado en todo eso. Y lo más triste es que muchos siguen aún metidos en Babilonia, bajo esa estructura. Babilonia es una estructura religiosa. Babilonia es una estructura de religiosidad. Y eso es lo que el Señor quiere destruir en el día de Jehová. Esas estructuras religiosas. El Señor no nos llamó a vivir una estructura religiosa. El Señor no nos llamó a ser parte de una estructura religiosa. El Señor nos llamó a tener una comunión con Él. Una comunión viva con Dios. Ahí, ya para terminar y para aclarar un poquito esto que el Señor nos dice aquí en Apocalipsis, en el versículo 18, en el Apocalipsis 18:2, nos dice lo siguiente, cuando dice que en Babilonia va a ser destruida y van a morar allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, y habitarán avestruces, y saltarán cabras salvajes. Dice en Apocalipsis 18:2, dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esos animales que vio Isaías en medio de Babilonia son demonios. Son demonios. Dice que aves, fieras del desierto, hurones, avestruces, cabras salvajes, y dice que en sus palacios aullarán hienas, chacales, etcétera, etcétera. Babilonia es una cuna de demonios. Y eso es lo que Dios quiere destruir. Prepare su corazón para el día de Dios. Prepare su corazón para el día de Jehová. No sabemos si ese día sea mañana. No sabemos si sea mañana el día en que el Señor venga, en que el Señor vuelva, en que el Señor regrese. Y si el Señor regresa mañana, ¿cómo lo va a encontrar a usted? Esa es la pregunta. ¿Será usted de aquellos que se van a llenar de terror, de angustia y de dolor y no van a tener salvación? Aquí el Señor nos está llamando a un arrepentimiento y nos está haciendo una advertencia. Arrepiéntase, limpie su vida, corrija su vida, corrija sus caminos, corrija esos caminos equivocados. Sálgase de esa estructura religiosa, de esa religiosidad que maneja, y aprenda a buscar al Dios verdadero.
Ese es el énfasis de este devocional. Yo quiero invitarle a que oremos. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias en este tiempo. Gracias por darnos, Señor, esta oportunidad de venir delante de ti, de adorarte, de bendecirte, de conocerte. Padre Santo y Poderoso, hoy te damos las gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, por tu amor incondicional. Gracias por liberarnos de esos enemigos que quieren venir a dañarnos, que quieren venir a acabar nuestras vidas, que quieren hacer que nuestra cabeza, que nuestros ojos no se levanten a ti, Señor. Aunque tenemos que estar humillados para poder verte. Pero aún desde la humillación, levantamos nuestra mirada a tu presencia para pedirte perdón, para adorarte, para bendecirte a ti, Señor. Padre Santo, hoy te pedimos que tengas misericordia y que nos limpies, que nos renueves, Señor, que nos restaures, que hagas tu obra restauradora sobre nuestras vidas y sobre todo nuestro ser. Padre amado, Padre Santo y Poderoso, libéranos de toda estructura babilónica. Libéranos hoy, Señor, de toda estructura religiosa, de toda religiosidad, Señor. A veces, Señor, nos escondemos detrás de la religiosidad y aparentamos, Señor, que tenemos una fe verdadera, pero es religiosidad. Ayúdanos, Señor, a vivir una verdadera comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir lejos de esa estructura religiosa y cultural de Babilonia. Tu palabra nos dice y nos enseña que salgamos de Babilonia, que salgamos huyendo. Hoy, Señor, salimos de Babilonia. Y hoy Babilonia sale de nuestros corazones, Señor amado. Yo te doy gracias por liberar, por sanar, por renovar, por restaurar nuestras vidas y nuestros corazones. Padre Santo y Poderoso, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en este día. Gracias por abrir nuestros ojos, por revelar tus verdades a nuestros corazones y a todo nuestro ser, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por tu bondad y tu fidelidad, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.